Ya, ahí ya se está grabando, se supone. Chicos, ¿no conocen de alguien que tenga problemas para ingresar? Ya, falta la Camila que se una, la Alexandra, la Marión, la Marci, el Ronnie. Buenos días, Marcia. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Es que no sé manejarlo bien con el celular, con el PC me pego. Y ahora estoy del celu porque Jason me manda una cuestión, pues, una llamada. Ellos te rescató. Sí, pero no me manejo bien con este menú. ¿No te deja? ¿Y del compu no te deja? Lo voy a reiniciar. Ya. Ya. Ahí está Alexandra, buenísimo. Está el Ronnie igual. Hola, Marión. Hola. ¿Ingresaste del celu igual? Sí, es que mi computadora está muy, no sé, se desconectó de internet. Ya. Te vamos a dar unos minutitos para esperarte, ¿ya? Ya. ¿Qué más falta?
Camila. No, faltan las chicas nuevas, falta la Marión y la Marcia nomás, que son. Ya chicos, por mientras vamos a proceder a pasar la lista. Le agradeceré si me dicen presente, si me escriben en el chat, igual lo voy a ver. Y la Caro, perdón, y la Cami ya estamos al otro lado. Alexandra Álvarez. Buenos días, presente. Buenos días, Alexandra, gracias. Dafne Godoy. Buenos días, Dafne, gracias. Ernesto Linares. Vale, Ernesto. Felipe Rodríguez. Felipe, ¿estás por ahí? Vale, Felipe. Freddy Walden. Freddy. Hugo Bobadilla. Vale, Hugo. Jennifer Díaz. Presente. Gracias, Jennifer. Leslie. Presente. Gracias, Leslie. Loreto. Gracias, Loreto. Luciani. Buenos días, presente. Buen día, Luciani, gracias. Marcia Alegría. ¿Pudiste ingresar? Marcia. Buenísima, Marcia, gracias. Marión. Presente. Gracias, Marión. Michelle Miranda. Vale, Michelle. Nicole Bilbao. Gracias, Nicole. Pablo González. Ronnie Pérez. Hola, Ronnie, gracias. Millaray. Buenos días, Millaray, gracias. Tatiana Mardones. Hola, buenos días. Buenos días. Gracias. Yanara. Presente. Gracias, Yanara. Y Daniela Negrete. Presente. Gracias, Dani. Ya, chicos, ¿qué veremos hoy? La segunda parte de jQuery y plugins. Hoy día es viernes, así que estamos todos despiertos, con ánimo, esperando el fin de semana, ¿cierto? Ya, Alejandro, estamos listos ya. Ya, Jason, genial. Buenos días a todos, chicos. Chicas, ¿cómo están? Hoy día, como les decía a Jason, nos toca ver la segunda parte de jQuery y plugins, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver primeramente un breve resumen de lo que vimos ayer, ¿ya? De jQuery, ciertamente, los selectores, como la sintaxis, ¿cierto? Luego vamos a pasar a ver algo de Ajax, ya lo que vimos ayer, pero de nuevo, nuevamente para que quede más claro, ¿cierto? Y aparte de eso, agregué ciertas cositas de plugin igual, ¿ya? Que agregué, por ejemplo, unos ejemplos de plugin con el Canvas Yes, ¿ya? Entonces eso vamos a estar viendo hoy día, ¿ya? Entonces voy a pasarle a compartir la presentación para ya comenzar el día de hoy, ¿ya? Entonces, ya. Entonces ahí me avisa Jason si se ve. Se ve, Alejandro. Genial. Ya. Entonces, como les decía, jQuery y plugin, ¿cierto? La sesión 2, ¿ya? Y con esto ciertamente vamos a terminar, chicos, el módulo de JavaScript 1,
¿ya? Y el día martes partiríamos ya en el módulo 2 de JavaScript, ¿ya? Ya. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Primeramente, los objetivos, ¿cierto? Para estar claros, ¿qué vamos a ver? Entonces, primeramente vamos a hacer un resumen de la clase anterior, ¿ya? Entonces, quiero que jQuery, la forma de poder integrar jQuery, sintaxis de jQuery, creo que la forma de integrar jQuery la saqué, ¿ya? Selectores, eventos, Ajax, API, ¿ya? Luego eso vamos a ver qué son las peticiones, ¿cierto? Request. Bueno, luego vamos a identificar o vamos a describir qué es lo que es un JSON, ¿ya? Y después vamos a ver qué es lo que es el plugin Canvas, ¿ya? Entonces eso sería en teoría la clase del día de hoy, ¿ya? Entonces para partir, esto debería ser un poquito más rápido, ¿cierto? Entonces, primeramente, ¿qué es lo que es jQuery? ¿Ya? jQuery nosotros tenemos que tener en cuenta que jQuery es una librería, ¿ya? Basada en JavaScript, ¿ya? Entonces, ¿qué permite ya jQuery? jQuery te permite poder codear menos, simplemente, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene funciones, métodos, ¿cierto? Que te hacen el trabajo ligeramente más sencillo, ¿ya? Ciertamente nosotros con jQuery o con JavaScript puro vamos a poder llegar al mismo objetivo, ¿ya? Pero ciertamente jQuery nos va a hacer un cierto atajo, ¿ya? Porque no vamos a tener que codear tanto, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el lema de jQuery? Write less and do more, ¿ya? Entonces escribe menos y hace más, ¿ya? Entonces, eso es jQuery, ¿ya? Entonces, ¿por qué es bueno usar jQuery o por qué se usa? ¿Ya? Porque, por ejemplo, tiene una gran comunidad, ¿ya? También tiene una gran documentación, ¿ya? Y también ciertos plugins, como los que vamos a hablar, se basan también en jQuery, ¿ya? También hay algunos frameworks que también se basan en jQuery, como por ejemplo, nosotros vimos Bootstrap, ¿ya? Que hasta la versión 4 punto y tanto ya se estaba basando en jQuery, ¿ya? Creo que en la versión 5 ya dejaron de ocuparlo, ¿ya? Y así, entonces vamos a ver qué nos permite o la sintaxis previamente para poder trabajar con jQuery, ya que ustedes ya deberían estar ya familiarizados con esto, ¿ya? Con el Document Ready Event, ¿ya? Entonces, como yo les decía ayer, esta, chicos, es la forma corta, ¿ya? Es la versión más nueva de nosotros poder escribir nuestro Document Ready Event, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primeramente, con el pesito, ciertamente, abrimos paréntesis y luego escribimos una función, ¿ya? Esta función ciertamente nos va a tener parámetros de entrada y luego dentro de esa función nosotros vamos a poder ejecutar el jQuery que queramos, ciertamente. Y acá igual, cabe destacar que nosotros también acá podemos escribir JavaScript puro, ¿ya? No, no es solamente que nosotros tengamos que, por ejemplo, usar selectores de jQuery. No, pues acá yo puedo usar un document get element by id y me va a funcionar igual, ¿ya? No, no hay que confundirse con que estoy en jQuery y no, tengo que ocupar cosas de jQuery. Acá adentro igual puedo usar JavaScript puro, ¿ya? Entonces, vamos ahora a comprender la sintaxis básica, o cómo nosotros podemos hacer un selector, ¿ya? Eso que yo le hablaba de, por ejemplo, el get element by id o get element by class name, nosotros lo podemos hacer de una forma más corta con jQuery, ¿ya? Simplemente con el selector, ¿ya? Entonces, abrimos pesito nuevamente, paréntesis, y ponemos el selector. Entonces, el selector ustedes pueden poner, por ejemplo, una ID, un identificador, ¿cierto? Con el gatito, o pueden poner una clase con el puntito, ¿cierto? O pueden poner ya un tag. Si ustedes, por ejemplo, quieren seleccionar todos los, no sé, por ejemplo, los párrafos de un documento HTML, ¿ya? Y lo estarían seleccionando acá, ¿ya? En vez de decir get elements by tag name, ¿cierto? Párrafo, yo solamente le digo pesito, pum, abro y le digo la P, ¿cierto? Entre comillas, ciertamente. Entre comillas y pongo la P y ya lo estoy seleccionando. Entonces, eso es lo que me hace jQuery realmente, ¿ya? Me acorta ya la escritura de mi código, ¿ya? Y luego, posteriormente, ya tengo la selección de mi elemento, puedo hacer alguna acción, ¿ya? A no ser aplicar algún método o aplicar algún evento, como los que vimos ayer, como el onClick, por ejemplo. O no sé, el que vimos también ayer, ¿cuál fue? El keypress. Ya cuando yo, por ejemplo, apretaba el enter, ¡pap!, yo detectaba ese evento. ¿Y qué hacía? Buscaba, ¿cierto? Otro personaje de Rick and Morty, ¿se acuerdan? Ya, entonces con eso yo lo hacía. Entonces, ahora vamos a ver qué son los eventos, ¿ya? Entonces los eventos son las diferentes acciones que nos puede generar el usuario, ya sea, por ejemplo, escribir dentro de un input, ¿ya? Hacer clic en un formulario para que se envíe, hacer scroll en una página, ¿ya? No sé, subir algún archivo, etcétera, ¿ya? Esas son acciones. Y nosotros podemos, estas acciones o eventos las podemos capturar, ¿ya? Y podemos saber el momento exacto cuando pasan, ¿ya?
Y entonces cuando pasa, nosotros podríamos gatillar cierta función, ¿ya? ¿Para qué? Para enfrentar ese evento, ¿ya? Entonces vamos a ver cuáles son los eventos más usados, ¿ya? Y primeramente los vamos a generalizar, ¿ya? Primeramente vamos a ver los mouse, teclado, formulario y documentos. Eso ustedes tienen que tener claro en la cabeza, ¿ya? Y después de eso ya pueden irse metiendo dentro. Entonces, por ejemplo, el mouse. ¿Cuáles son los más utilizados? Por ejemplo, el clic, ¿ya? Yo cuando hago un clic simple, pum, puedo detectar ese evento. O por ejemplo, cuando me hacen un doble clic, tic, tic, ¿ya? O por ejemplo, cuando el mouse entra dentro del elemento, ¡pum!, puedo detectarlo. O por ejemplo, cuando deja el elemento, ¿ya? O por ejemplo, cuando ya está sobre, ¿ya? Por ejemplo, en teclado. Ya el que usamos ayer fue el keypress, ¿ya? Entonces yo le decía, cuando yo presione la tecla número 13, quiero que me generes un evento. ¿Y cuál era la tecla número 13? Era el enter, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que saber primeramente que cada tecla que tenemos en el teclado tiene un número, ¿ya? Y entonces con ese número nosotros la podemos identificar y podemos hacer ciertas acciones, por ejemplo, atajos de teclado y esas cosas que quizá alguna aplicación quisiera requerir, ¿ya? Bueno, y acá ciertamente después, no sé, pues tenemos los eventos de formulario, ¿ya? Cuando, por ejemplo, hago un submit, ¿ya? O, por ejemplo, cuando un input cambia, ¿ya? O cuando se me hace foco dentro de un input, ¿ya? O cuando alguien me deja el input, pum, ¿ya? Cuando yo dejo de hacer el foco, eso se llama blur, ¿ya? Y también lo puedo detectar. Por ejemplo, cuando la ventana se carga, también. Cuando la ventana se reacomoda, ¿ya? O cuando la ventana hace scroll, ¿ya? También se pueden detectar esos eventos. Y puedo hacer cierta acción, ¿ya? Y acá ciertamente le dejo un enlace ahí para que... es un enlace ciertamente a la W3 School, ¿ya? Yo ya le he hablado harto de ella porque encuentro que es súper buena, ya que te muestra ejemplos súper básicos, ¿ya? Y tú de esos ejemplos básicos podías armar cosas más complejas, ¿ya? Entonces, acá parece que estamos bien. Entonces, sintaxis de eventos, chicos. Entonces, por ejemplo, ya tenemos el selector. Ya dijimos que podíamos hacer por tag, por identificador, por clase, ¿ya? Y luego de eso vamos a tener el evento, ¿ya? Punto evento, y luego le podemos definir la función que va a gatillar, o que se va a gatillar después que se genere el evento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá puedo tener, acá el ejemplo dice un párrafo. Ya estoy seleccionando todos los párrafos. Entonces, cuando me hagan clic en un párrafo, pum, voy a ocultarlo, ¿ya? Y acá simplemente voy a ocultar el párrafo que me están seleccionando, ¿ya? Con ese dis, ¿ya? Porque si, por ejemplo, me hubieran hecho pesito, ciertamente P, y me hacen un hide, ¿ya? Ahí me están ocultando todos los párrafos, ¿ya? Si tengo 5 párrafos, me lo van a ocultar los 5, ¿ya? Pero con este dis, ¿ya? Solamente va a ocultar el elemento que me está gatillando, ¿ya? Entonces va a ser en específico un solo párrafo, ¿ya? Y por eso se ocupa ese dis, ¿ya? Bueno, viendo esto ya, y ciertamente nosotros tenemos métodos, ¿ya? Que los saqué, ¿cierto? Porque ya lo hemos visto hartas veces, ¿ya? Tenemos métodos de efectos, ¿cierto? De animaciones, por ejemplo, el show, el hide, ¿ya? O podemos tener eventos como de manipulación de DOM, ¿ya? No sé, pues el add class, el has class, el append, etcétera, ¿ya? Eso está en la presentación de ayer, así que ustedes los pueden ir revisando. Así que ahora vamos a pasar a ver qué es lo que es el Ajax, ¿ya? El Asynchronous JavaScript and XML, ¿ya? Entonces este Ajax lo que nos va a permitir realmente va a ser poder cargar data, ¿ya? Cuando la página ya haya sido renderizada, ¿ya? Entonces cuando ya el usuario está dentro, puede empezar a hacer acciones, ¿ya? Y esas acciones yo puedo gatillar ciertos eventos, ¿ya? Ya sea traer datos, mandar datos, actualizar datos o borrar datos, ¿ya? Desde un servidor externo, ¿cierto? Ya, entonces, esto es lo que nos va a permitir Ajax, la comunicación asíncrona, ¿ya? Entonces Ajax, ya esa definición de que el sueño de todo desarrollador, ciertamente, es definición de ellos, ¿ya? Ahí yo se los puse nomás, pero es una definición que que se la ponen ellos mismos, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirve o por qué es bueno Ajax? ¿O por qué se utiliza? ¿Ya? Entonces, actualizar la página sin recargar la página. ¿Ya? Yo no tengo que hacer un F5 o ir a recargar para traer datos. ¿Ya? Lo puedo hacer asíncronamente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, puedo esperar que la página se cargue, haga el document ready event y después recién ahí, pum, traer data. ¿Ya? ¿Qué más puedo hacer? Hacer peticiones de datos al servidor después de que la página ha sido cargada. ¿Ya? Esto es diferente a la primera, ¿cierto?
porque este es cuando la página me está cargando, ¿ya? O sea, yo no voy a recargar la página, la puedo recargar automáticamente con un comando, ¿ya? Y esta es la que yo puedo hacer peticiones ciertamente luego de que la página ha sido cargada. Y también ciertamente puedo recibir datos, ¿ya? Si lo estoy pidiendo, también los voy a tener que recibir, ¿ya? Entonces los puedo recibir también, ¿ya? Y también envío datos ciertamente en background, ¿ya? Por abajo, por métodos HTTP, ¿ya? Entonces nosotros vimos que teníamos, por ejemplo, el método POST, ¿ya? Para mandar datos, y el método PUT, ¿ya? Que sería para actualizar. Ya el método GET, por ejemplo, es para traer, ¿ya? Y el método DELETE es para poder borrar algún archivo dentro o algún elemento dentro de mi servidor, ¿cierto? Ya. Entonces, eso me va a hacer, o esas van a ser las grandes tareas que va a hacer Ajax, ¿ya? Entonces, Ajax significa Asynchronous JavaScript and XML, ¿ya? Entonces, acá lo que está diciendo a grandes rasgos es que nosotros podemos comunicarnos asíncronamente manipulando o enviando archivos XML o archivos, por ejemplo, JSON, ¿ya? Que es lo más común que nosotros vamos a estar ocupando, ¿ya? Pero ciertamente nosotros también podemos enviar XML con este Ajax, ¿ya? Entonces, Ajax no es un lenguaje de programación, ¿ya? Ajax es una implementación en JavaScript, ¿ya? ¿Y qué te permite? Ajax se va a combinar de dos cositas, primeramente. Se va a combinar de un XML HTTP Request Object, ¿ya? Que va a permitir hacer la petición, ¿ya? Este objeto me va a permitir a mí mandar, ¿ya? Y luego, ciertamente, del HTML dump, ya que es el que me va a permitir después, cuando ya me llegue la data de vuelta, poder hacer cierta manipulación, poder mostrar los datos y poder cambiar alguna cosa, ¿ya? Entonces, en eso se basa Ajax. Entonces, ahora vamos a ver cómo funciona Ajax, ¿ya? O cómo se activa Ajax, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que ya la página se cargó, ¿ya? Y el usuario empieza a hacer cositas, ¿ya? Y, por ejemplo, ocurre un evento. ¡Pam! Un evento ciertamente que está ligado con Ajax, ¿ya? No sé, hacer clic sobre un botón, por ejemplo, ¿ya? Entonces el evento ocurre. ¿Y qué va a hacer Ajax? Primeramente él va a crear ese objeto que yo les decía, el HTTP request, XML HTTP request, ¿ya? Lo crea y después lo envía, ¿ya? ¿A quién se lo envía? Al servidor, ¿ya? Y acá el servidor se lo envía al que nosotros lo colocamos en la ruta, ¿ya? Se lo envía al servidor, el servidor va a procesar esta data, ¿ya? Este HTTP request, y va a crear una respuesta en base a eso, ¿ya? En base a la data que le esté llegando, va a decir si esta data está bien, le ingresé, y boom, y te va a devolver algo. O va a decir, no, esta data está malo, y ahí te va a devolver un error, ¿ya? Entonces, esto va a crear la respuesta y va a enviar, ¿ya? Va a enviar la data de vuelta, ¿ya? En caso de que esto fuera exitoso, ¿ya? Y ciertamente viaja por internet de nuevo y llega a tu navegador otra vez, ¿ya? Entonces, acá nosotros procesamos lo retornado, los datos, no sé, hacemos un map, hacemos un filter, hacemos un ciclo, no sé, para poder obtener los datos, y después simplemente actualizamos la página con el contenido nuevo, ¿ya? Que sería lo que realmente hacíamos ayer, pues. Ayer, por ejemplo, nosotros poníamos un ID, ¿cierto?, de personaje de Rick and Morty, y después poníamos un buscar. Entonces ese buscar era el que me generaba el evento. Y ahí, como estaba ligado con Ajax, ciertamente me generaba ese XML HTTP request, ¿ya? Y después lo enviaba, ciertamente el servidor de Rick and Morty lo procesaba, pum, y me enviaba los datos de vuelta, ¿ya? Entonces acá yo posteriormente los podía tratar, ¿ya? ¿Y qué hacía yo con ellos? Los sentaba o los ponía, ¿cierto?, en un cart, ¿ya? Entonces ustedes pueden ir haciendo esas cositas, ¿ya? Entonces ahí nos damos cuenta que esas cartas que nosotros fabricamos estáticas, realmente nunca van a ser estáticas, siempre la vamos a estar alimentando de datos nuevos, ¿ya? Que van a venir de la base de datos, ¿ya? Entonces por eso era el término de maqueteador, y nosotros estábamos maqueteando, era una maqueta solamente, ¿ya? Y después ciertamente un desarrollador en JavaScript iba a hacer la pega que estamos haciendo nosotros ahora, ¿ya? Que es darle cierta vida a la cosa, ¿ya? Dinamismo. Ya, entonces, tenemos eso del Ajax. Entonces vamos a ver lo que es una API, una API, ¿ya? Entonces, una API, una Application Programming Interface, ¿ya? Entonces es una interfaz de programación de aplicaciones, ¿ya? ¿Qué hace esto? Permite que un producto o servicio se conecte con otro producto o servicio, ¿ya? Sin la necesidad de saber cómo se implementan ellos, ¿ya? Entonces esta interfaz usted tiene que imaginarse como si fuera una capa intermedia, ¿ya? Que me va a permitir ciertamente juntar dos sistemas y poder comunicarlos, ¿ya? Mayormente, ¿cómo nos vamos a comunicar entre sistemas? ¿Ya? A través de JSON, ¿ya?
Entonces vamos a estar mandando objetos JSON de un lado para otro, ¿ya? Bueno, entonces, acá está más gráficamente explicado. Entonces nosotros vamos a tener primeramente una aplicación, ¿cierto? ¿Ya? Vamos a tener una base de datos y acá va a estar la lógica del negocio, ¿ya? Los datos duros. Acá donde ciertamente los chicos del backend están generando los datos del negocio, ¿cierto? Todas las acciones, las funcionalidades, ¿ya? Entonces acá se va a crear una API, una interfaz, ¿ya? Y ciertamente esta API o interfaz nos va a permitir que nosotros podamos comunicarnos, ¿cierto? Nosotros desde el front vamos a poder comunicarnos a esta aplicación, ¿ya? Y también ciertamente esta API nos permite que no solamente una aplicación web se pueda conectar, ¿ya? Yo puedo conectar un programa de escritorio, ¿ya? Puedo conectar una aplicación móvil, ¿ya? No sea en iOS o sea en Android, ¿ya? Y ciertamente me voy a estar comunicando, ¿por qué? Porque la API realmente no le importa en qué estén implementados estos sistemas, ¿ya? Solamente le importa hacer el intercambio de datos, pum, 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 ¿ya? Entonces, una API permite que una aplicación interactúe con un servicio externo usando un set simple de comandos, ¿ya? Entonces, ¿qué set simple de comandos vamos a estar utilizando? Por ejemplo, el get, ¿ya? El post, ¿ya? El put, el delete, ¿ya? Eso se refiere a eso. Entonces, con esos pequeños comandos que vamos a tener, vamos a poder estar, por ejemplo, trayendo datos, ¿ya? Insertando datos, ¿ya? Actualizando datos y borrando datos, ¿ya? Que en esas cuatro cosas las vamos a estar casi siempre estando girando, pam, pam, ¿ya? Entonces, teniendo visto esto, vamos a ver lo que es el REST, ¿ya? Que sería la transferencia de estado representacional, ¿ya? Entonces, el REST es un estilo arquitectónico, ¿ya? Diseñado para proporcionar estándares entre sistemas informáticos, lo que facilita la comunicación entre ellos, ¿ya? Entonces, esto del REST lo que me va a permitir es hacer la conexión, ¿ya? Entre estos sistemas, ¿ya? Normalmente los servicios REST, a menudo llamados RESTful, se caracterizan por ser stateless, ¿ya? Es decir, separan la lógica del cliente y del servidor, ¿ya? Entonces acá separan ciertamente los dos munditos, pues, ya dejamos de tener todo monolítico, ya todo ahí, todo como en un full stack, ¿cierto? No, pues ahora empezamos a dividirlo. Vamos a tener por un lado un backend, vamos a tener por otro lado un frontend, ¿ya? Y este frontend ciertamente puede ser una aplicación web o puede ser, por ejemplo, una aplicación móvil, ¿ya? Ya, entonces esto es un estándar, ¿ya? Que me va a facilitar el intercambio de datos, ¿ya? Entonces, un servidor que opera bajo el paradigma REST, no importa la tecnología que utilice, ¿ya? Solo importa definir de forma correcta los puntos de consulta, ¿ya? Que serían, estos puntos de consulta se llaman endpoints, ¿ya? Que quedarán expuestos o abiertos para que otro sistema, a través de una URL, pueda hacer una petición HTTP para poder obtener la información, ¿ya? Acá ciertamente para poder obtener la información o para poder actualizar o para poder ingresar nueva información también, ¿ya? Yo voy a poder hacer todo a través de estos endpoints, ¿ya? Entonces un endpoint, por ejemplo, me puede estar esperando que yo actualice, ¿ya? Otro endpoint me puede estar esperando que yo haga una inserción, ¿ya? El típico, por ejemplo, cuando hacemos un ingreso de usuario. Entonces primero vamos a poder crear el usuario, ciertamente, después lo vamos a poder leer, vamos a poder obtenerlo, vamos a poder actualizarlo o vamos a poder borrarlo, ¿ya? Entonces con esta cosita nosotros la podemos hacer con el REST, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Peticiones request, ¿ya? Entonces REST permite que un cliente pueda hacer peticiones HTTP a un servidor. Esto puede ser remoto, público, privado, ¿ya? Por ejemplo, la API que nosotros estamos ocupando, ¿ya? La API de, no sé, de Rick and Morty, ¿ya? De Rick and Morty es pública, ¿ya? Entonces yo, no, por ejemplo, no necesito poner ninguna cabecera, ¿ya? O algo que me autentique, que yo soy un usuario válido, ¿ya? Como es pública yo puedo ir y traer datos, ¿no? ¿Ya? Pero, por ejemplo, igual hay servidores privados, ¿ya? Que me van a pedir cierta autenticación, ¿ya? Saber quién soy yo para poder recién darme datos, ¿ya? O si no, no van a poder entregar datos, ¿ya? Entonces, una petición normal consta de una acción HTTP, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esas acciones? Las que yo le he hablado recién. El get, el post, el put, el delete, ¿ya? Siempre vamos a estar moviendo dentro de estas. Luego vamos a tener una cabecera o el header, ¿ya? Entonces, en esta parte, donde nosotros deberíamos poner la parte de la autenticación, por ejemplo, ¿ya? Poner cierto token o cierto algo que cuando llegue esta petición al servidor, el servidor pueda meterse en la cabecera y pueda decir, ¿sabes qué? Pum, va a sacar el token de mi usuario y va a decir, sí, tú eres un usuario logueado,
¿ya? Y ahí recién me va a generar la petición, ¿ya? Pero si yo no soy un usuario logueado o un usuario registrado, me va a echar para afuera y no me va a no me va a entregar los datos, ¿ya? Y también es una petición normal consta también de un path o un URL, ¿ya? Donde voy a estar apuntando, cuál va a ser mi endpoint, donde voy a estar haciendo esa petición, ¿ya? Entonces, eso sería a mayor rasgo, ¿cierto? Cuando yo me comunico con una aplicación REST, ¿ya? Entonces voy a tener el get post put delete, ¿cierto? Voy a poder agregar una cabecera y tengo que ciertamente agregar un path o URL para yo poder apuntar, ¿cierto? Entonces, vamos a pasar a ver estas acciones HTTP, ya que yo más o menos ya se la he dicho, ¿cierto? Pero acá van a quedar escritas. Entonces, el get, ¿qué es lo que hace el get? Entonces, busca contenido específico o una colección de datos, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, cuando yo le decía, quiero que me traiga el usuario 1, ¿ya? Acá me va a tener un contenido específico, ¿cierto? Entonces, en teoría debería venirme dentro de un objeto solamente, ¿ya? No sé, el personaje tanto, y después personaje.name, ¿ya? Entonces, un contenido específico. Pero le puedo decir, ¿sabes qué? Tráeme todos los personajes de la serie, ¿ya? Entonces, esto sería una colección de datos, ¿ya? Entonces, en teoría eso debería venir dentro de un array, ¿cierto? Un array de objetos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, después ese array de objetos lo tendría que empezar a recorrer y quizás si quisiera, por ejemplo, ponerlo dentro de Carp, lo pondría dentro de Carp, ¿ya? ¿Qué más tenemos? El post, ¿ya? Va a crear o generar nuevo recurso en un servidor, ¿ya? Eso es lo que yo le decía cuando yo quiero crear, por ejemplo, un usuario, ¿ya? Ahí tengo que, por ejemplo, ocupar el método post y enviar cierta data, ¿cierto? Lo que, por ejemplo, el usuario me ingresa en el formulario y lo envío, pum, pero con un post, ¿ya? Entonces, el servidor sabe, ¿cierto? Por el endpoint que tengo y por la cabecera. ¿A qué me refiero con la cabecera? Esto, el get post put, él sabe que eso está bien, ¿ya? Porque a veces, ¿por qué le digo esto? Porque a veces nosotros estamos enviando data bien, ¿ya? La data que yo estoy enviando está bien, pero quizás a veces me equivoco en la cabecera. A veces le estaba poniendo un get y no, pues era un post para yo poder insertar información, ¿ya? Entonces ahí en teoría el backend debería devolverte. Decía, ¿sabes qué? Hay un error de cabecera. No, esa no es la cabecera que estoy esperando para este endpoint, ¿ya? Entonces ustedes tienen que estar claro que cada endpoint va a estar asociado a una de estas cositas, ¿ya? Que ciertamente eso lo hacen los chicos del backend, ¿ya? Ellos crean sus controladores para poder ir recibiendo estas cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué más tenemos? Las cabeceras o los headers, ¿ya? Entonces las cabeceras permiten integrarle al servidor información adicional, ¿ya? Sobre cómo esperar, recibir o enviar cierta información, ¿ya? Entonces acá yo le puse un pequeño ejemplo. Entonces está la URL donde voy a apuntar. Por ejemplo, está el método post. Está la data que voy a enviar, ¿cierto? Y por ejemplo, acá tengo un header. Entonces tengo una pequeña autorización y tengo un token, ¿ya? Entonces quizás eso yo se lo podría enviar al servidor para decir, ¿sabes qué? Yo soy tanto, ¿ya? Y estoy logueado en la aplicación, estoy registrado, ¿ya? Entonces teniendo este header, el servidor ciertamente, si es que es un servidor privado, me va a dejar entrar, ¿ya? O si no, o me puede decir, ¿sabes qué? No, tú no estás registrado, ándate para afuera. Pum, chao, ¿ya? Entonces, eso sería con los headers. ¿Qué más tenemos? Las rutas o path, ¿ya? La ruta del endpoint, ¿ya? Es muy importante dentro de una petición HTTP, ¿ya? Ya que es la dirección física donde haremos la petición que necesitamos, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Primeramente vamos a tener la petición HTTP, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, esta es una URL normal. Como nosotros nos metimos, por ejemplo, a google.com, ¿ya? Es exactamente lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes se meten a la aplicación de Rick and Morty y pescan alguno de esos endpoints, pum, y los ponen por ejemplo, en el Google Chrome, les va a salir la lista, les va a salir un array, por ejemplo, ¿ya? Entonces, tenemos esa petición. Entonces, y después, ¿qué más tenemos? Tenemos la ruta base o la base URL, ¿ya? Entonces sería esto, ¿ya? Ya, esto, la base URL nunca va, o en teoría no debería cambiar, ¿ya? Lo que me debería cambiar serían estas rutas relativas, ¿ya? ¿Y por qué cabe esta diferencia? Porque yo, por ejemplo, esta ruta base, ¿cierto? La puedo guardar en una constante, ¿ya? ¿Para qué? Para, por ejemplo, si estoy trabajando en desarrollo, ¿ya? Quizás el endpoint que voy a estar apuntando va a ser a desarrollo y no a producción, ¿ya? Entonces, si lo tengo en una constante, ¿cierto? Yo voy a ir a esa constante y le voy a decir, ¿sabes qué? Ahora no, pues cambia el endpoint. Ya no quiero meterme en develop, quiero meterme a producción, ¿ya? No sé, o quiero meterme a hotfix, ¿ya? Tengo un bug ahí y tengo que repararlo. Entonces voy a apuntar a otro servidor, ¿ya?
¿Por qué? Porque en el backend igual, pues el backend van a haber distintos servidores, uno que va a estar en producción, otro que va a estar en desarrollo, ¿ya? Quizás normalmente nosotros nos vamos a conectar al desarrollo. Entonces, por eso esa base URL nosotros la dejamos normalmente en constantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque es más fácil después, como la variable, pues chico, en SAS, ¿ya? Si algún cambio pasa, voy a eso, a la variable y cambio. Y me va a cambiar todo donde yo esté ocupando esta base URL, ¿ya? Como detalle. Y después, ciertamente, vamos a tener la ruta relativa, ¿ya? Que realmente esta es la ruta donde va a estarmos haciendo las cosas. Entonces, por ejemplo, analicemos esto. Acá, primeramente, está trayendo customer, ¿ya? Bacán. Entonces, yo sé que está buscando clientes. Luego hace un slash y hace el 223. Customer 223, ya, esto debe ser la ID del usuario, ¿ya? Luego, pap, slash order, ¿ya? Se está metiendo dentro de las órdenes de su usuario, ¿ya? Y luego eso ciertamente se está metiendo a una orden específica, ¿ya? A la orden 12, ¿ya? Entonces, esta sería una ruta que, por ejemplo, me podría especificar el backend, ¿ya? ¿Sabes qué? Con esta de customer, tírame la ID del customer y tírame la orden que tú quieres obtener, ¿ya? Entonces, Profe, estos datos, una consulta. sí, ¿Me escucha? sí, te escucho. Profe, estoy confundida si en la ruta base que ayer no le pregunté, se me olvidó, ¿Ya? ahí va el www o en este caso no se coloca. No se coloca, depende de cómo esté la ruta, pero no se coloca, ¿ya? Con el Ah, fashion debería estar bien, ¿ya? Es ya. lo mismo que hacemos cuando hacemos google.com o ponerle www, es lo mismo, ¿ya? Ah, ya. Gracias. Ya. Si acá lo único nomás que yo les decía, chicos, es que era, no sé, cuando ya estamos trabajando en un proyecto más grande, ciertamente, es que esto vamos a tener que guardarlo en una constante, ¿ya? Pero ahora, por ejemplo, no es necesario, ciertamente porque tenemos un solo input, ¿ya? No es necesario, ¿ya? Y ciertamente esto, ¿ya? De estas cositas, ¿ya? Entonces, con esa cosa, ¿cierto? Yo me pude dar cuenta de que estamos ciertamente trayendo la orden 12 del usuario 223, ¿ya? Pa. Entonces, ¿qué más tenemos? Ya, entonces, esa es la ruta que vimos anterior. Entonces, la ruta anterior se puede construir de forma genérica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que era lo genérico que yo tenía en esa ruta? Eran estas cositas, ¿cierto? Esta y esto. Esto sería genérico, ¿ya? Porque yo puedo tener muchos usuarios, no solamente voy a tener un usuario 223. Puedo tener un usuario 1, el 2, el 3, el 4, el 1000, ¿ya? Y también las órdenes. Y ahí van a ser depender de mis usuarios. ¿Cuántas órdenes van a tener? Uno puede tener una, otro puede tener 100, otro puede tener 1000, ¿ya? Y ciertamente Customer ID y Order ID serían las variables de nuestra ruta genérica, ¿ya? Entonces serían los datos que yo tendría que, por ejemplo, poner como variable cuando yo esté haciendo la petición, ¿ya? Por ejemplo, por otra parte, si buscamos, ¿ya? Customer solamente, ¿ya? Entonces acá, Customer me estaría devolviendo toda la lista de usuarios, ¿ya? A diferencia del Customer slash, por ejemplo, 1, que me estaría devolviendo al usuario 1, ¿ya? Entonces así van trabajando estas RESTful APIs, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Códigos de respuesta, ¿ya? O response code, ¿ya? Cuando nosotros mandamos una petición, ¿ya? Ciertamente nos van a llegar datos, ¿cierto? Los datos que nosotros estamos pidiendo. Pero también nos van a llegar otros datos, que serían los datos de metadata, ¿ya? Serían status, ¿ya? De cómo fue o cómo se procesó esa petición, ya si por ejemplo fue exitosa, ya si tuvo algún error, etcétera, ¿ya? Y va a venir dentro de un código, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a empezar a ver estos códigos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el código 200, ¿ya? El código de éxito, ¿ya? Entonces, el código OK, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo le envío o le hago un get, por ejemplo, ¿ya? Le digo, ¿sabes qué? Tráeme todos los usuarios de Rick and Morty, ¿ya? Y ciertamente me va a mandar todos los usuarios, pum, en una raíz, ¿cierto? Y también me va a mandar dentro de eso un estatus, ¿ya? Y me va a decir, ¿sabes qué? Estatus es 200. O sea, yo pude obtener los datos bien, no hubo problema en eso. Pum, bacán, pap, ¿ya? O, por ejemplo, cuando yo hago una actualización, ¿ya? También, cuando yo hago una actualización en la base de datos, el servidor debería mandarme un 200, que estaría eso OK, ¿ya? Por ejemplo, cuando hago un post y creo algo, ¿ya? Acá el código que me debería llegar sería otro, sería el 201, ¿ya? Y este código 201 se refiere a que el elemento fue creado, ¿ya? Entonces yo cuando me llega el estatus 200 yo me quedo tranquilo, ¿ya? Que en la base de datos eso que yo
mandé o la petición que mandé se generó exitosamente, ¿ya? O, por ejemplo, el 204, ¿ya? Que no tengo contenido, ¿ya? Que no le envío contenido en la petición, ¿ya? O el 400, ¿ya? Que quizás el contenido que le estoy enviando está malo, ¿ya? Mi petición está mala, tengo un bad request, ¿ya? O, por ejemplo, la petición no me deja entrar, ¿ya? No tengo los permisos para entrar, ¿ya? Quizás no tengo las credenciales apropiadas, ¿ya? Quizás mi usuario no tiene un permiso para poder acceder, ¿ya? Entonces me va a generar un 403. O me va a generar un 404, ya que sería no encontrado. O sería me diría, ¿sabes qué? La ruta que tú estás poniendo no la encuentro en el servidor, ¿ya? Y me va a enviar un 404. O me puede decir, ¿sabes qué? Hay un error 500, ¿ya? Y eso me estaría diciendo que hay un bug dentro del backend, ¿ya? Que algo que hizo el backend dentro, pam, se cayó, ¿ya? Y eso me genera un error 500, ¿ya? Entonces a través de estos errores yo puedo saber. Entonces, por ejemplo, cuando me llega un error 500, ¡pam!, yo sé al tiro que hay un error del backend, no es un error mío, ¿ya? Entonces ahí tendría que ir a hablar con algún chico del backend o llamarlo por Slack, no sé, por la herramienta que estemos ocupando, por Teams, y preguntarle, ¿ya? ¿Qué está pasando en ese endpoint? ¿Ya? Y ahí ciertamente deberíamos llegar a alguna solución, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando es 404 es que yo me equivoqué realmente en la ruta, ¿ya? No, o esa ruta que no está bien escrita, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que tener claro que nos van a llegar ciertos estatus, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Notación de objetos de JavaScript, ¿ya? Que sería el JSON, ¿ya? Entonces, JSON, JavaScript Object Notation, ¿ya? Es un formato ligero de intercambio de datos, ¿ya? Entonces es fácil para los humanos escribirlo y leerlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque se basa en una nomenclatura ciertamente clave-valor, ¿cierto? Voy a tener, por ejemplo, un name y de eso dos puntitos y el valor, ¿ya? Entonces es fácil para nosotros poder leer eso. Y también es fácil para las máquinas generarlos y analizarlos, ¿ya? O parsearlos sería ahí, ¿ya? Entonces JSON es un formato que es completamente independiente del lenguaje usado, ¿ya? Aunque diga que ciertamente que es un notation de JavaScript, ¿cierto? Ya en cualquier lenguaje nosotros lo podemos encontrar, ya nosotros vamos a tener dentro, por ejemplo, PHP, ya yo puedo tener objetos para poder transformar JSON, ya en PHP o en Java, en Python, ¿ya? Da lo mismo el lenguaje en yo puedo manipularme por JSON, puedo manipular JSON, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo son los JSON, pues. Entonces, los JSON serían más o menos así, ¿ya? Entonces, acá está mostrando un JSON de Jon Snow, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tiene el nombre, la edad, la ciudad donde vive, la altura y el peso, ¿ya? O, por ejemplo, podría tener un JSON, por ejemplo, de toda la, no sé, de la familia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podría tener en este caso tendría un array, ¿ya? Ya, y dentro de eso tendría mis pequeños objetos, ¿ya? Entonces, a través de estos datos van a ir viajando a través de la red, ¿ya? O sea, a través de JSON, ¿ya? Y ciertamente yo también puedo trabajar con XML, ¿cierto? Pero el XML ya más complicado, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué sistema trabaja con XML todavía? El sistema del Servicio de Puestos Internos de Chile. Ellos trabajan con XML, ¿ya? Tú para poder, por ejemplo, hacer una aplicación que te facture, tú tienes que enviarle datos en XML, ¿ya? Entonces, ¿qué más tenemos? Plugins. Bueno, los plugins nos permiten añadir capas de funcionalidad a los proyectos, ¿ya? Y especificidad de alguna tarea, ¿ya? Entonces, algunos de estos proyectos son complejos, los más populares tienen soporte, son open source y abiertos para su uso. Entonces, estamos hablando de algunas ciertas librerías, plugins que nos van a poder ayudar a nuestra tarea como desarrollador, ¿ya? Entonces, esto permite que el equipo de desarrollo pequeño y mediano tenga un punto de inicio para sus proyectos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podemos tener distintas librerías. Por ejemplo, la que vamos a ver hoy día, que sería la del Canvas, ¿ya? ¿Qué es lo que hace esa librería Canvas? Me va a poder permitir generar gráficos, ¿ya? Y de una manera relativamente sencilla, ¿ya? Porque imagínense nosotros tener que codear un gráfico, ¿ya? No sé, por ejemplo, hacer el HTML, hacer el CSS de eso, ¿ya? Tendríamos que dedicarnos a hacer eso, a dedicarnos a hacer gráficos, ¿ya? Entonces, para eso se ocupan esos plugins, ¿ya? O, por ejemplo, no sé, si quisiera manipular, por ejemplo, fechas, ¿ya? Yo no necesito manipularlas yo mismo las fechas, porque yo sé que hay muchas complicaciones cuando yo estoy manipulando fechas, no sé, por los años bisiesto, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, para eso, por ejemplo, tendría que ocupar alguna librería, ¿ya? Entonces, o algún plugin, por ejemplo, el Moment.js, ¿ya? Moment.js trabaja con fechas, ¿ya? Entonces yo puedo restar fechas, puedo sumar
le puedo sumar semanas, le puedo sumar días, etcétera. Y lo puedo hacer de una manera más fácil, ¿ya? O, por ejemplo, puedo tener alguna librería, no sé, para hacer un drag and drop, ¿ya? Por ejemplo, cuando el usuario me quiere subir algún archivo a un formulario, ¿ya? Y me necesita subir, no sé, Excel, ¿ya? Y en vez de usar la forma normal con el input file, ¿cierto? Podría ocupar alguna librería drag and drop, ya que me va a permitir, por ejemplo, pescar mi archivo del escritorio y, pum, arrastrarlo a la página, ¿ya? Y estaría ocupando ciertos plugins para eso, ¿ya? Pero hoy día ciertamente vamos a ver un plugin llamado Canvas, ¿ya? Canvas.js, ¿ya? Para ya comenzar a nosotros aprender que podemos tomar ciertas cositas o como dependencias, ¿cierto? Y podemos armar un proyecto más complejo, ¿ya? En este caso le vamos a agregar gráficos, ¿ya? Entonces Canvas.js es una potente librería, ¿ya? Creada para crear gráficos de forma rápida y sencilla. Entonces ustedes, por ejemplo, pueden crear un gráfico de barras, ¿ya? Un gráfico ahí de pirámide, un gráfico de puntos, ¿cierto? Y tenemos muchos más gráficos, ¿ya? Pero esto realmente lo podemos hacer de una manera relativamente sencilla desde JavaScript, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿quiénes son los que usan Canvas.js? ¿Ya? O quiénes son algunos de los que usan Canvas.js para mostrar sus datos. Por ejemplo, la NASA, ¿ya? Microsoft, Apple, ¿ya? Y todos los que están ahí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que es bueno de Canvas.js, por ejemplo? Que tiene una gran documentación, ¿ya? Por ejemplo, acá simplemente tiene acá una API, ¿cierto? Una interfaz simple, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá está creando un gráfico de columnas, ¿ya? Y acá simplemente el código me muestra el ejemplo cómo es ese gráfico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá está creando un gráfico, hace un new canvas.chart, ¿cierto? Le pone el chart container y le empieza a poner los datitos, ya que sería en realidad un objeto, ¿cierto? El team, animation, el título y la data que realmente va a ir en el gráfico, ¿ya? Entonces, todos los gráficos que nosotros queramos hacer, por ejemplo, van a tener cierto ejemplo en código, ¿ya? Porque es la única forma que yo aprenda a usarlo, ¿ya? Teniendo un ejemplo ya, sabiendo ya, ¿qué es lo que hace realmente la I? Ah, mira, tengo acá el label Apple. Ah, ya. Entonces este sería una etiqueta. Y dice I20. Ah, entonces esa sería la altura de hasta dónde va a llegar mi Apple, ¿ya? Y así yo voy comprendiendo cómo puedo funcionar el gráfico, ¿ya? Entonces, en base a esto, por ejemplo, yo puedo ir como generalizando. Y puedo decir, ¿sabéis qué? Ah, ya. Entonces va a ir un label, Apple, y no sé, va a ir un numerito, ¿cierto? Que va a ser el I. Entonces yo podría decir, ¿sabéis qué? Yo tengo una aplicación de Rick and Morty y estoy trayendo los personajes, ¿cierto? Y yo en ese caso puedo traer también los episodios, ¿ya? Yo puedo decir cuántos episodios tiene y cuántos episodios ha participado un personaje, ¿ya? Entonces, en vez de poner Apple, Orange y Banana, ya me gustaría, por ejemplo, poner Rick, Morty, etcétera, ¿ya? Entonces yo a través de esto ya puedo empezar a generalizar y decir, ¿sabéis qué? Acá, en vez de ir esto, en realidad acá puede ir un objeto o puede ir un array, ¿ya? Un array con todos estos datos, pum, 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 ¿ya? Un array de objetos puede ir ahí, ¿ya? Entonces, para que ustedes vayan viendo que esta es ciertamente la parte estática, ¿cierto? Sería como la maqueta, ¿ya? Pero esta cuestión yo después tengo que dar vida. Tengo que pensar, por ejemplo, hacer ciclos acá, para que esta cuestión empiece, por ejemplo, cuando agregue, por ejemplo, a Rick. Voy a buscar al Rick, que es el 1, pap, y me lo va a poner acá, pum, Rick tiene esto. Pero, por ejemplo, cuando agregue a otro, ya cuando agrega a Morty, ¿ya? Ahí tengo que hacer, pum, volver a llamar a esta, por ejemplo, a esta función, ¿ya? Y ahora ya no tengo un dato, tengo dos. Y después cuando llama el 3.0 voy a tener 3, 4, 5, 6, ¿ya? Entonces acá voy a tener que hacer cierta cosita para poder que esta cuestión, ¿cierto?, me empiece a funcionar, ¿ya? ¿Qué más tenemos? El Canvas.js Performance, ¿ya? Canvas puede renderizar 100.000 puntos de datos en solo pocos milisegundos, ¿ya? Entonces acá él renderizó 100.000 datos, o puntos de datos, ¿cierto? Acá, lo renderizó en 562, ¿ya? Milisegundos, ¿ya? En 0.5 segundos renderizó 100.000 puntos de datos, ¿ya? Entonces, en su performance es súper bueno, ¿ya? Entonces no tendríamos problema nosotros en tener muchos datos, ¿ya? Entonces, eso sería el Canvas.js. Y ciertamente ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio con eso, ¿ya? ¿Alguna duda, chicos, de esto? De lo que hemos visto en realidad de toda la clase. Que le haya quedado dudas, consultas. Porque ya voy a...
¿Sí? Los plugins entonces son como ayudas, porque yo estuve leyendo las lecturas que uno podía igual hacer sus propios plugins. Exacto. Es que, por ejemplo, jQuery te da, tú puedes hacer como tu plugin propio y después lo puedes llamar, por ejemplo, puedes llamar con un selector y después puedes llamar a tu función propia. Así como nosotros hacemos, por ejemplo, selector.hide para gustar algo, tú puedes hacer punto, no sé, como salía en el ejemplo, lectura, parpadear por eso, y tú puedes crear un evento para eso. Ya, pero como que son como funciones entonces los plugins, que vienen como hechos Exacto. por otras personas. Ya. Exacto, son hechas por otras personas y por ejemplo este Canva, ¿ya? Acá estamos claros que no es una persona la que está haciendo esto, es un equipo entero, ¿ya? Y después ciertamente nosotros venimos y lo ocupamos, ¿no? ¿Ya? Pero ciertamente, sí, pues yo le llamaría plugin o le llamaría también librería, ¿ya? Esto es una librería de gráficos en realidad. Yo puedo generar gráfico a partir de esta librería, Canva Keys, ¿ya? Ya, entonces, vamos a abrir el Visual Studio Code. Déjenme ver dónde está ese Visual Studio Code. Ya, entonces, ya. Voy a ocupar ciertamente el mismo ejemplo que ocupé ayer. Lo voy a dejar como lo dejé y voy a avanzar ya. Entonces, acá lo dejamos ayer. Esto yo lo acabo de dejar hoy día del repositorio que lo subí ayer. Ya está, esto está en el repositorio ya. Ya. Entonces, veamos qué pasa con esto. Open with Live Server, pap. ¿Ya? Y acá me lo voy a traer para acá al ladito, ¿ya? Acá ciertamente tengo que... No, no. Ahí. Y ahí dejamos ayer esta página, ¿cierto? Pum, pum, pum. Ya. Entonces teníamos eso, ¿cierto? Entonces buscábamos y nos traía al evento, ¿cierto? Al RIG, PAP, al 3, ¿ya? Y nos traía la Summer, ¿ya? Entonces, ahí quedamos ayer. Entonces, ¿qué estábamos haciendo ayer? Veamos primeramente. Estamos, por ejemplo, ayer usamos Bootstrap, ¿cierto? Para poder generar la interfaz más rápido, ¿ya? Entonces acá tiré primeramente un nav, ¿ya? Ustedes ya no tienen problema con eso. Luego de eso tiré un container, ¿ya? Y un container va a tener un row, y dentro de ese row tiene una columna, ¿cierto? Una columna de largo 6, ¿ya? Que sería esta que está acá arriba, ¿ya? Y ciertamente luego creo otro row, que sería esto que están acá, que serían estas imágenes, ¿ya? Y sería donde ciertamente yo voy a estar imprimiendo los cards, que en este rato está vacío, ¿cierto? Porque lo hago a través de JavaScript, ¿ya? Y acá en el script que hicimos, primeramente dejamos esto ordenadito, ¿cierto? El document ready event, ¿cierto? Entonces solamente estamos llamando funciones acá. Buscar personaje, limpiar, etcétera, ¿ya? Entonces esta es la gran funcionalidad que me hace, el buscar personaje. Entonces veámosla. Buscar personaje. Entonces acá está la magia de buscar personaje. Entonces primeramente lo que hace es traer el dato, ¿cierto? De mi cajita, que está acá, ingresar personaje. Pum, y lo tengo acá. Luego de eso tengo que hacer una validación, ¿ya? Para saber que ese dato es realmente un número y no es cualquier cosa, ¿ya? Entonces valido. Si la validación ciertamente es correcta, puedo llamar al getPersonaje, ciertamente, que sería otra función, ¿cierto? Porque ahí estoy dividiendo. Ya validación es una función que cree y getPersonaje es otra función. Y getPersonaje que hace solamente hace la petición, ¿cierto? Ajax, ¿ya? Y acá está la gracia. Entonces yo tengo una idea. Entonces, este getPersonaje puede darme cualquier personaje de Rick and Morty, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como es genérico, ya yo estoy pasando la idea, yo puedo traer al 1, al 2, al 3, al 4, al 100, ¿ya? Y luego eso ciertamente, si me genera un éxito, un success, un estado 200, me va a mandar la data,
¿ya? Y acá simplemente dejé ese console log porque realmente ayer estábamos viendo que estaba mandando, pero después yo lo tengo que borrar y hago un append, ¿cierto? Append en cart. Y ahí dijimos que cart estaba vacía, ¿ya? Que sería el que me estuviera esperando. Un HTML, ¿cierto? Pero con datos, ¿ya? Te mezcla HTML, pero con datos que vienen de la base de datos. Entonces, por ejemplo, tengo el personaje que viene como un objeto y después, por ejemplo, le paso la imagen, le paso el nombre, le paso el estado y le paso la especie, ¿ya? Y ciertamente lo retorno. Y aquí estoy retornando cart. ¿Y qué es lo que es cart? Esto, código HTML, ¿ya? Entonces, por eso yo después, posteriormente, puedo agregarlo con ese append, ¿ya? Porque el append lo que me está. Si ustedes se fijan en los comienzos, en los primeros ejemplos que hicimos, yo le ponía append y le ponía, por ejemplo, 2 y no sé, pues le tiraba un tag HTML. ¿Ya? Acá estamos haciendo exactamente lo mismo, pero estamos tirando más datos, ciertamente. Estamos tirando un car entero. ¿Ya? Y ciertamente la validación, nosotros ya conocemos cómo hacer validaciones. Acá le estoy preguntando ciertamente que me tire solamente dígitos, ¿cierto? Con esa cosita. Y le estoy diciendo que esos dígitos pueden ser 1, 2 o 3. Ya no pueden ser ni 0, ni 4, ni 5, ya. Tienen que ser, le puedo poner un dígito, le puedo poner 2 dígitos o 3, nada más que eso. ¿Ya? Entonces, esa va a ser mi expresión regular que voy a estar ocupando para poder validar. ¿Ya? Y acá simplemente estoy negando. ¿Ya? Para no entrar en if-else, ciertamente niego. ¿Ya? Hago como un guardia acá. Entonces, este guardia va a estar haciendo todo lo que pase incorrecto. ¿Ya? Y después, posteriormente, va a hacer lo correcto. Que sería retornar true si todo está bien. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si esto está bien, nunca va a pasar por acá. Va a llegar, va a pasar y va a entrar el true y te va a retornar el true que esto está validado. ¿Ya? Y en caso de que esto esté malo, que entre acá, ¿cierto? Que esto sea falso y entre, ciertamente con este return false me estoy escapando, ¿cierto? De la función. Entonces nunca voy a caer acá. Y le estoy diciendo, ¿sabes qué? Esto no está validado. No puedes pasar. ¿Ya? Entonces esa validación, ¿dónde la ocupo? La ocupo en buscar personaje. ¿Ya? Buscar personaje, ¿cierto? Y le paso el ID. ¿Ya? Entonces si eso me tira un true, traigo el personaje, pero si no, no. ¿Ya? Y eso, y lo último que hicimos fue el limpiar, que es súper simple, ¿cierto? Yo traigo al cart, ¿cierto? Y le hago un empty, ¿ya? Con las funciones de manipulación del DOM, ¿cierto? Le estoy borrando los hijos a ese cart, ¿ya? Y luego simplemente al input búsqueda, que sería el que está acá, le hago un foco, ¿ya? Le digo, ¿sabes qué? Yo después que apriete este botón limpiar, quiero que el foco se me vaya acá. Entonces veamos. Que acá yo la tengo ahí, pero por ejemplo, ahí me devolvió el foco, ¿ya? Voy a intentar escaparme, pum, limpiar y me devuelve el foco. ¿Ya? ¿Por qué está haciendo esta gracia? Me está limpiando y me está viendo el foco. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, eso es lo que hicimos ayer, a grandes rasgos. Y después se me ocurrió ciertamente aplicar un evento de keypress, ¿ya? Para poder detectar el evento enter. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando alguien me teclea, ¿cierto? El enter, yo voy a poder hacer una acción. ¿Qué acción voy a estar haciendo? La misma que estoy haciendo acá arriba en el buscar. ¿Ya? Entonces, por eso yo cuando, por ejemplo, pongo 5, enter, pap, me busca. ¿Ya? Porque está haciendo la misma acción que yo le hiciera el botón clic, hiciera esto. Pump y enter. Estoy haciendo la misma acción. O estoy llamando al mismo método para ejecutar esa acción. Entonces, ¿qué sería el buscar personaje? ¿Ya? Entonces, eso hicimos ayer. Profe, ¿podría ¿Sí? volver a explicar lo que hace el focus, el que puso en ¿Sí? la función limpiar? Sí, mira, lo que pasa, Leli, es que yo cuando pongo limpiar, el foco te va a redirigir el cursor ahí, a ese input. Y ahí te lo va a marcar así. Mira, me va a salir escape, ¿cierto? No tengo foco ahora. Y le pongo limpiar, pap, y si tú te fijas, ya me dejó el foco ahí, en el input, y ya puedo escribir de nuevo, sin tener que ir y poner clic y ponerme a escribir. ¿Cachai? Es para que yo haga esto. No sé, 1, enter, 2, y siempre voy dejando el foco ahí, pues, para ir haciendo pam, 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 ¿cachai? Y no tener que estar haciendo ese clic. Entonces, por eso con ese foco me dejo el cursor acá, pam, me lo dejo acá en el input búsqueda. ¿Se entiende? Sí, te deja ahí como el palito ese del cursor para El, seguir. el palito, ¿cierto? Y aparte te marca esto, que es como el foco. Pero esto es desde el Bootstrap, ¿cierto? Cuando Bootstrap detecta que estoy escribiendo, te marca esto.
pero lo que realmente hace es dejarte acá, dejarte el cursor dentro del input, ¿ya? Simplemente y para hacer esa gracia nomás que yo te digo, de hacer pam, 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 ¿ya? Para que, no sé, pues después el usuario sea más rápido, ¿ya? Porque después igual, pues chicos, los usuarios después te piden. Dicen, ¿sabes qué? Ya estoy aburrido de hacer tanto clic, 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 me demoro mucho, quiero hacer enter. Y ahí uno tiene que cambiar las cosas, ¿ya? Porque imagínense alguien que ocupa un sistema todo el día, ya después ya no empieza a papear, ¿ya? Y ya empieza a hacerse lento, pero no porque sea realmente el sistema lento, sino que porque tengo que hacer clic acá, después ir para allá, después ir para acá, ¿ya? Y en algunos casos, algunos sistemas que se ocupan mucho, pum, te van a pedir sí o sí que tengáis atajo de teclado. Ya, entonces, eso es con eso. Entonces, ahora vamos a ver, primeramente, mira, acá yo tengo, a ver, veamos acá. Ya, pues. Entonces, primeramente les voy a mostrar qué tengo. A ver, entonces voy a traer la consola, ¿ya? Acá yo creo que voy a tener que estirarme un poco porque, a ver, ahí se va acá. Ya, entonces voy a buscar el 1 y veamos, buscar. ¿Ya? Entonces acá me viene la data, ¿ya? Y yo dije, ya, voy a hacer gráfico, ¿cierto? Pero tenía que buscar data que me sirviera para hacer el gráfico, ¿ya? No me, por ejemplo, acá no había muchos datos como para yo poder hacer un gráfico, ¿ya? El único dato que a mí se me ocurrió que yo podía hacer alguno era lo que yo le decía de los episodios, ¿ya? Porque acá vienen los episodios del personaje en sí. Vienen, por ejemplo, el Rick ha estado en los 41 episodios, o sea, ha estado en todos, ¿ya? Y también yo me di cuenta que, por ejemplo, la aplicación o la API por ejemplo, de Rick and Morty, de Rick and Morty, Rick, ¿cierto? También te permite obtener todos los episodios, ¿ya? Me di cuenta entonces de esas dos cosas, ¿ya? Porque estaba buscando cómo poder generar gráficos. Entonces está, veamos. Entonces yo me metí acá y dije, ya, tengo el personaje. Ya el personaje está en el episodio, ¿ya? Pero después me fijé que, por ejemplo, episodios. ¿Ya? Y yo puedo traer, por ejemplo, todos los episodios. Y dije, esta es la mía. Y de para acá y me di cuenta que trae esto, ¿ya? Entonces ya yo con esta primera parte yo ya hago la pega, ¿ya? Entonces acá te está diciendo la cantidad de episodios que hay, el info. Ya cuando yo, por ejemplo, haga esta ruta, cuando llame esta ruta, a ver, vamos a llamarla acá. Pum, 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 pam. Eso es lo que yo le decía, chicos. ¿Ya? Le va a llegar así la data. Ya, parece que yo tengo acá un plugin, ¿ya? Que te permite que esto se vea después como un JSON, ¿ya? Creo que tengo un plugin instalado, ¿ya? Porque si no se te va a ver así, miren. Como así, ¿ya? Todo desordenado. Entonces ustedes ya pueden, por ejemplo, meterse acá y pueden ir viendo. Entonces se dan cuenta que, ¿sí? Tengo una duda. Sí, Joaquín. No es con respecto al Canvas, sí, es sobre el Ajax. ¿En el Ajax puedo llamar a dos URLs diferentes o tengo que crear dos Ajax para poder llamar a dos URLs diferentes? Tienen que ser dos Ajax. No puede Es ir. que en el caso de la API de Pokémon, por ejemplo, para entrar al nombre uno entra a una URL, pero si quiere entrar a la naturaleza o a otro tipo de cosas que haya del Pokémon, tiene que entrar a otra URL. Entonces, para meter todo en el mismo card, no cacho cómo hacerlo porque lo intenté y no me funciona. Tienen que ser dos peticiones. Voy a esperar esas dos peticiones que te lleguen. Sí, pues hice dos Y, peticiones, pero cuando intento meter todo dentro de la función generar card, se me va todo a la vez. Porque más pero, encima la URL de la naturaleza también tiene un name, igual que el nombre del Pokémon. Entonces intenté ya. llamarla con otra variable y me tira error cuando lo meto todo dentro de una misma función generar card, pero cuando lo pongo en una función aparte, me funciona. Ya. Luego vamos a tener que verlo. Porque ahí yo he hecho que tendríamos que hacer, ya, traer la data, ¿cierto? Y tú como decís que vienen con name o vienen con una propiedad que viene igual, que es el name, ahí tendríamos que hacer cierto mapeo o algo para poder generar un array nuevo, ¿ya? Mm, En base a esos dos papas. Yo creo uno nuevo y ese nuevo se lo voy a pasar, por ejemplo, al Canvas. ya, gracias Ya, por pero ahí lo vemos en la fase. ¿Ya? Ya, pues mire, entonces estamos acá, pues. Entonces yo me di cuenta de que los episodios, yo podía hacer una petición a los episodios, por ejemplo, ¿ya? Y metiéndome a info.com y lo iba a tener, 41, ¿ya? Teniendo eso, ¿cierto? Y teniendo que tengo
lo que les mostraba recién, ¿cierto? Que, por ejemplo, cuando yo llamo a un personaje, ¿cierto? Me trae los episodios. Entonces, llamemos a otro, a ver. Entonces, llamémonos, no sé, al 7. ¿Cuál será el 7? Buscar, ¿ya? Entonces, ahí, Adolf Linkler, ¿ya? Entonces, este loco, ¿cuántas veces ha participado? Ha participado 2 veces, ¿ya? Entonces, en base a esto, yo dije, ya voy a hacer un gráfico de columnas nomás. Entonces, voy a tener el 41, ¿cierto? Que va a ser mi, y voy a ir tirando lo que vaya llegando, ¿cierto? Vaya llegando Rick Sánchez, lo voy a poner en el gráfico, va a ir llegando, no sé, Adolf Linkler, lo voy a ir poniendo, ¿cierto? Entonces, el Rick Sánchez va a tener la totalidad de los episodios, ¿cierto? Va a tener todo, ¿ya? Entonces, en cambio, el Adolf Linkler no, va a tener 2 nomás de 41, ¿ya? Y voy a empezar a hacer gráficos de barra por cada elemento que yo vaya agregando a mi carta, ¿ya? Eso voy a hacer. Porque eso fue lo que se me ocurrió para poder generar el gráfico, ¿ya? Entonces, porque realmente si yo les muestro acá, chicos, yo no tengo mucho datos para poder generar gráficos. No tengo. ¿Ya? Entonces, eso me voy a proponer hacer, ¿ya? O me propuse hacer ayer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá ustedes pueden ir ya viendo los gráficos que ustedes primeramente tienen que buscar el que necesiten, ¿cierto? O sea, tienen gráficos de pie, de columnas, de área, de líneas, etc. Entonces, por ejemplo, yo dije, ya, voy a ocupar un column chart, ¿ya? Entonces me vine para acá y vi que funcionaba así, ¿ya? Y tenía este código. Ya, yo ciertamente descargué esto, miren. Acá download, ¿cierto? Ustedes pueden ir acá, seleccionar, ¿no? Y pueden seleccionar, por ejemplo, jQuery Chart Samples, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo los tenía por acá descargados. jQuery Samples, ¿ya? Entonces le voy a hacer clic a alguno. Estoy abriendo una carpeta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el column chart, de ahí se va a ver, ¿ya? Entonces, y es lo mismo que les estoy mostrando realmente acá. O sea, donde estaba recién, ¿cierto? Pero ahora yo lo tengo dentro de mi archivo que estoy abriendo, ¿cierto? Ya, pues entonces tenía eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a abrir esto. Voy a abrirlo en el Visual Studio Code. Pap. ¿Ya? Entonces yo me di cuenta que el column chart trabaja de esa forma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá ya este window download ya es cuando es como lo que está haciendo con el documento de event, ¿cierto? Ya la cuestión carga y luego de eso hace un objeto, ¿ya? Que se llama opciones primeramente, ¿ya? Y estas opciones, por ejemplo, tiene el título, ¿ya? Y dentro de este título tiene otro objeto llamado texto, ¿ya? Y tiene, por ejemplo, column chart in jQuery canvas, ¿ya? Que sería el texto de mi gráfico, ¿cierto? Y después tengo data. Ya después voy a poner, por ejemplo, en la data voy a poner el tipo de gráfico que voy a hacer. Por ejemplo, voy a hacer un column. O acá, por ejemplo, dice, tú puedes cambiar el tipo de datos, por ejemplo, el tipo de gráfico, por ejemplo, de dona, en línea, ya, spline área, etcétera, ¿ya? Y me di cuenta que, por ejemplo, está el data point, lo que decía recién, pues, label, Apple, y Orange, y banana, y. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto, pero con un array, ciertamente, que va a ir, ciertamente, voy a ir, cada vez que yo llame a un personaje, voy a ir agregando un array esos personajes, ¿ya? Para después, posteriormente, pasárselo a este data point, ¿ya? Entonces yo cada vez que busque un personaje, voy a tener que estar llamando a esta cosa. Ya lo voy a tener que envolver en alguna función, quizá en un agregar gráfico o algo así, y esta constantita voy a tener que estarla llamando cada vez que yo agrego un personaje, ¿ya? Para poder modificar este data point, ¿ya? Cuando tengo uno, voy a tener uno, después 2, 3, 4, ¿ya? Y ciertamente después que tengo estas opciones listas, ¿cierto? Esto es lo estático, lo selecciono, ¿cierto? Hago una selección del chart container, que sería un div, ¿ya? Un div que yo especifico que voy a dejar el gráfico, ¿ya? Y después con esta función, ¿cierto? Canvas JSChart, ciertamente le paso las opciones. ¡Pum! Se las paso. Y ahí el logo me genera el gráfico. Easy peasy, ¿ya? Igual cabe destacar que, por ejemplo, el gráfico de columna es uno de los más simples, ¿ya? Porque hay unos gráficos más complejos que tienen más cosas y más cositas, ¿ya? Entonces ahí depende del gráfico. Pero lo que yo les recomiendo primeramente es ver esto, ¿ya? Cómo funciona realmente estáticamente, ¿ya? Una vez que ustedes ven cómo funciona estáticamente, ya estas cosas hacen esto, ya podemos comenzar a hacer esta cuestión genérico, ¿ya? Que sea para el dato que me llegue, que esto me muestre un gráfico, ¿ya? Y esa es la gracia.
Ya, pues entonces vamos a comenzar. ¿Ya? Entonces, primeramente, entonces quedamos acá en validar. Ya, entonces lo que yo voy a hacer primeramente va a ser traerme los episodios, ¿ya? Hacer un get de all episodios, ¿ya? ¿Para qué? Para traerme todos los episodios. ¿Por qué? Porque yo sé, ustedes saben que son 41, ¿cierto? Nosotros vimos recién ahí. Yo realmente lo pude haber dejado estático, ¿ya? 41 ya para la aplicación de ahora, ¿cierto? Como un ejemplo va a funcionar. Lo que pasa cuando la serie empieza a crecer, pues, y le agreguen, por ejemplo, otro episodio, no sé, ¿ya? Siempre va a decir que es 41, ¿ya? Yo no creo que pase eso. Entonces, por eso voy a hacer una petición que le pregunte a la API cuánto realmente hay. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a hacer un get, ¿ya? Yo siempre pongo un verbo, ¿cierto? Que quiero hacer la acción. Entonces, por ejemplo, get, para traer, ¿ya? O por ejemplo, si quisiera hacer un update, haría un update algo, no sé, update client, ¿ya? En este caso voy a estar trayendo, así que voy a hacer un get, ¿ya? Un obtener, ¿ya? ¿Y qué voy a estar obteniendo? ¿Sí? Todos los episodios, ¿ya? Siempre la función, el nombre tiene que ser súper explícito, ¿ya? Entonces yo con esa nombre de función me doy cuenta al tiro que estoy trayendo todo el episodio, ¿ya? Entonces acá nuevamente llamo a mi Ajax, pap. Entonces uso el JQS, la que ocupo yo, y llamo Ajax, pap, ¿ya? Y acá me está pidiendo ciertamente el tipo, ¿ya? El tipo de método, cómo voy a, si va a ser un get, si va a ser un post, si va a ser un delete, ¿ya? Si va a ser un put, ¿ya? Yo voy a hacer un get porque voy a traer datos, pap, ¿ya? Y acá me está preguntando por la URL, ¿ya? Que estaría acá, ¿cierto? Episodio, ¿cierto? Entonces copio esto, pap, y lo pongo para acá, ¿ya? Que sería mi URL. Data realmente no voy a estar enviando, entonces no tengo que enviar ni el data ni el data type, ¿ya? Pap. Entonces luego de eso, que tenga eso, Profe, disculpe, sí, el data entonces cuando quiero hacer un post. exacto. ¿Cuál? No, no, sí, exacto. Sí, porque mira, porque por ejemplo tú le estás diciendo, ¿sabes qué? Quiero insertar con la base de datos, ¿ya? Pero si tú no le envías nada, ¿qué te va a insertar? Nada. Entonces por eso tienes que enviar el data y ahí iría tu data. Ya, no sé, data object, no sé, o lo que tú quieras generar, lo que te esté pidiendo realmente el backend, ¿ya? Entonces ahí iría, por ejemplo, la data de tu formulario, ¿ya? Tendría que ir ahí, en data, ¿ya? Y ciertamente con el tipo post, ¿ya? O por ejemplo, si hiciéramos el update, chicos, sería el put, ¿cierto? Pap, ¿ya? Y aparte de yo agregarle data, ¿cierto? Lo que estamos hablando recién con lo de Ellie, tendría que, porque lo voy a estar actualizando, entonces le voy a estar diciendo, ¿sabes qué? El nombre ahora no es Rick, no es Rick 2, ¿ya? Por ejemplo. Ya, pero tendría que decirle cuál es. Entonces ahí tendría que adjuntar o el episodio. Voy a hacer una actualización del episodio, ¿ya? ¿Pero de qué episodio? Ahí tengo que poner, por ejemplo, el episodio 2. Le voy a estar haciendo un put al episodio 2. ¿Con qué data? Con la data que voy a estar enviando, ¿ya? Eso cabe destacar con el put, ¿ya? Que siempre va a estar acompañado de una ID, ¿ya? Porque yo voy a estar actualizando algo específico, ¿ya? Un usuario, un episodio, ¿ya? Algo, ¿ya? ¿Por qué se los digo? ¿Por qué? Porque yo también he trabajado en el backend, entonces yo, por ejemplo, tenía que capturar esta ID, ¿ya? Para saber a quién le hacen la actualización. O si no, ¿a quién le hago la actualización? ¿A qué episodio? Ya, por eso. Pa. Entonces estamos ahí. He andado por el backend. Ya. Entonces, acá vamos a usar get. Pap. Y ya, Rick and Morty episodio y estamos. ¿Ya? Y ciertamente acá. Ya. Acá yo voy a crear una variable. Entonces, por ejemplo, se va a llamar var número episodio. ¿Ya? ¿Sí? Va a partir en 0. Y ciertamente acá la voy a llamar. ¿Ya? Entonces, ahora el número de episodios, ¿cuánto va a ser? Entonces va a ser data o response. Punto info, recién estamos viendo, count. ¿Ya?
Entonces, vayamos de nuevo acá. ¿Cierto? Entonces, me va a llegar un objeto, ¿cierto? Me va a llegar un objeto dentro info, ¿cierto? Tengo que entrar a info y tengo que entrar a count. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hice recién. Response.info.com. Acá igual, por lo que decíamos ayer, que esta cosa response puede llamarse cualquier cosa. Por ejemplo, no sé, episodios. Episodios. ¿Ya? Y me va a funcionar igual. ¿Ya? Entonces, episodio, ¿cierto? Le estoy pasando a número de episodios. ¿Ya? Y voy a crear otra función, pero esta función solamente se llama init, ¿ya? Que va a ser la función de inicialización, ¿ya? Y voy a llamar a este get all episodios, ¿ya? Por ejemplo, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque yo voy a haber llamado a get all episodios nomás arriba, pero por ejemplo, si tengo alguna otra acción que si yo quiera generar al comienzo, cuando esto me esté cargando, entonces lo tendría que poner acá. Por ejemplo, otra acción, ¿ya? O otro método, ¿cierto? Al partir del documento. Ya en este caso, en este ejemplo, voy a utilizar solamente el get all episodio para el init, ¿ya? Acá igual le pueden poner inicialización, partida, start, donde ustedes quieran, ¿ya? Esto es una función, ¿no? Entonces esa función yo la voy a llamar acá arriba. ¿Ya? Entonces la llamo acá. Entonces init, ¿ya? Init va a estar invocando ¿a qué? A el get all episodios, ¿ya? Entonces, veamos eso. Veamos eso. ¿Ya? Entonces yo voy acá, y, por ejemplo, inspeccionar. Y voy a consola, ¿cierto? Y hago recarga, ¿cierto? Ya, ahí ciertamente me tuvo que haber traído el dato. ¿Y cómo se llamaba este dato? Número de episodio. Veamos. ¿Ya? Y número de episodio ahora tengo 41. ¿Ya? Entonces los tengo ahí. ¿Ya? ¿Por qué lo tengo? ¿Y por qué tengo 41 acá? Porque ya se ejecutó, ¿cierto? Y ya hizo la petición. ¿Ya? Episodio, ¿cierto? Episodio, está ahí. Bacán. ¿Ya? ¿Y qué es la respuesta? Info con ta. ¿Ya? Entonces acá ustedes pueden ver el header, lo que le enviaron, ¿cierto? Y lo que le está respondiendo al servidor. ¿Ya? Entonces por eso yo tengo ese con 41, ¿por qué? Porque lo seteé antes. ¿Ya? Entonces por eso yo puedo, y acá ciertamente ustedes pueden entrar acá a las variables, número de episodios. ¿Ya? Pero yo lo estaba solamente para mostrarles a ustedes que lo puedo ver desde acá, de la consola. ¿Ya? Puedo acceder a ese dato. Entonces lo tengo, ya tengo eso seteado. ¿Ya? Entonces volvamos al código. Ya, entonces ya, eso está bacán. Entonces ya tenemos todos los episodios. ¿Ya? Entonces, ¿qué más me falta? Por ejemplo, me falta un generar gráfico. ¿Ya? Entonces acá vamos a hacer el generar gráfico. ¿Ya? Entonces, acá abajito. Function generar gráfico. ¿Ya? Ya, generar gráfico. Entonces acá deberían ir las opciones que yo tenía acá. Ciertamente, ¿cierto? Entonces yo voy a copiar todo esto. Que es lo estático, ¿cierto? Y lo voy a poner acá. ¿Bien? Acá ciertamente tengo que cambiar el char container, ¿cierto? Porque yo no voy a tener ningún char container, voy a tener un gráfico. ¿Ya? Porque voy a usar un gráfico para todo. No voy a usar... Tenía la idea de usar un gráfico para cada uno, pero era muy engorroso. ¿Ya? Entonces dije, no, ¿sabes qué? Sácalo para afuera y cada vez que vaya ingresando uno, lo voy ingresando al gráfico general. ¿Ya? Entonces tengo eso, generar gráfico, el bar option, el título, data, todo correcto, ¿cierto? Exacto. Y tengo el gráfico. Entonces lo que me faltaría acá, ya, entonces ya como lo tengo, este chart que lo saqué, y ya sé más o menos cómo funciona, ya chao, no hago, si no lo quiero ver más. Y, por ejemplo, acá tendría que empezar a modificar esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá el call me llega hasta acá. Entonces, acá me voy a meter. Y me voy a meter acá. Entonces, el call MD6, ¿ya? Y yo después lo cambié a MD3. ¿Ya? ¿Para qué?
para que fuera más chiquito, solamente eso. ¿Ya? Y ciertamente acá me voy a meter dentro div, ¿cierto? Y este div va a tener un class call md9, ¿ya? Para hacer los 12 nomás. ¿Ya? Y acá voy a tener, ¿cierto? Style. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, le voy a poner un height, ¿ya? De, no sé, 300 píxeles, ¿ya? Un width de 80%, ¿ya? Entonces, como tengo el width de 80%, entonces puedo jugar con él, ¿cierto? Porque cuando tengo width de 80% me va a dejar pegado, pero voy a usar el margin 0 auto, ¿cierto? Para centrarlo nomás. Margin 0 auto. Papa, ¿ya? Y ciertamente me falta agregar la ID. Ciertamente, ¿cierto? ID igual a gráfico. Ya que va a ser el que voy a estar buscando en JavaScript cuando inserte el gráfico, ¿ya? Entonces lo voy a estar insertando acá. Entonces veamos. Entonces tengo eso, ya tengo el gráfico, ¿ya? Y acá solamente me falta invocar esta generar personaje o generar gráfico. Entonces lo tengo que hacer justamente donde hago el generar personaje. Entonces generar personaje, buscar personaje, generar gráfico, ya. Tengo que ir a get personaje. Acá. Y acá, ¿cierto? Porque acá tengo la data que me llega del personaje, ¿cierto? Entonces acá yo genero el cat. Entonces acá me voy a meter acá abajito. ¿Ya? Y acá abajito voy a llamar a generar gráfico. ¿Ya? Ahí. Simplemente eso vamos a hacer previamente. ¿Ya? Que me cargue el gráfico estático. ¿Ya? Y después voy a empezar a hacerlo dinámico. Pero primero en teoría debería cargarme en teoría, ¿ya? Ah, y acá ciertamente me falta agregar la librería, chicos. ¿Ya? Acá tengo guardadito el URL. Acá voy a ocupar un CDN, ¿ya? Que ciertamente, si usted me pregunta de dónde lo saqué de los ejemplos que traía, ¿ya? De los archivos esos que abrí recién, de la carpeta esa que bajé, jQuery ejemplos, ¿ya? En todos esos archivos trae este Canvas.js, ¿ya? Que sería el script que me hace falta para que esta magia empiece a funcionar, ¿ya? Entonces se lo pongo ahí. Y ciertamente tengo que respetar el orden, ¿ya? Primeramente el jQuery, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Canvas depende de jQuery, ¿ya? Y ciertamente mi script va a depender de jQuery y va a depender del Canvas también. Entonces por eso tiene que ir después, ¿ya? Entonces todo bien con eso, porque igual pueden generarse ciertos errores por eso. Por ejemplo, si ustedes meten el script arriba, no le va a funcionar nada. Y pueden estar, no sé, 1000 años ahí intentando que les funcione y no le va a funcionar. Ya. Entonces tenemos eso. Entonces, recarguemos, ¿cierto? Y veamos. 1, buscar. ¿Ya? Bacán. Entonces me está cargando el gráfico. ¿Ya? Y me está cargando el rig. Mortal. ¿Ya? Entonces lo que yo quiero hacer ahora es que cuando yo agregue rig, realmente rig aparezca acá. Y cuando yo, por ejemplo, no sé, agregue al Summer, aparezca acá. Y cuando yo agregue, no sé, al 4, aparezca y aparezca y aparezca. ¿Ya? Esa gracia quiero hacer yo acá. ¿Ya? Entonces, ya, tengo el gráfico estático, está funcionando. Entonces yo cada vez que busco, el primero me lo va a poner ahí. Bacán. Ya. Entonces, ¿qué tendría que hacer acá? Primeramente, tendría que volver al Visual Studio Code, ¿ya? Y acá voy a estirarlo mejor, para que ahí quede mejor, ¿ya? Entonces, ¿qué más me falta acá? Tengo que volver ciertamente al gráfico y voy a cambiarle primeramente el título y voy a agregarle que le va a llegar un dato, ¿ya? Entonces, generar personaje, generar gráfico, ¿ya? Entonces acá igual va a entrar un personaje, ¿ya? Que va a ser el objeto personaje, ¿cierto? Ya, entonces acá ciertamente voy a cambiar esto, ¿cierto? Esto se va a llamar participación en episodios. ¿Ya? Participación en episodios.
esto ciertamente tengo un error de acento, ¿cierto? Participación en episodios. ¿Ya? Entonces ahí, total. Y acá ciertamente voy a ocupar mis super comillas que me permiten concatenar fácilmente y voy a concatenar. ¿Ya? ¿Qué voy a concatenar? Voy a concatenar, ¿cómo se llama? Número de episodios. Acá. ¿Ya? Eso primeramente, número de episodios. ¿Ya? Entonces le voy a decir participación en episodio total 41. ¿Ya? Pero por ejemplo, si esa cuestión cambia, o sea, después son 42, 43, también me va a cambiar. Ya, ¿qué más tengo? ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? Entonces, acá yo me tengo que dar cuenta que voy a tener que estas cosas no voy a poder funcionar con esta cosa. ¿Ya? Porque es estático, ¿cierto? Yo tengo que ir pasándole personajes. ¿Ya? Entonces, primeramente tengo que tener algún personaje o algún array de personajes. Ciertamente, cuando vaya ingresando el primero, pum, lo voy a tener que almacenar en un array. Después el segundo lo almaceno en un array. El tercero lo almaceno. ¿Para qué? Para después pasárselo acá. ¿Ya? Entonces voy a hacer esa cosa primero. Ya, entonces voy a crear una función. ¿Ya? Entonces, ciertamente, cuando me llegue el personaje, voy a agregar, ¿cierto? Personaje a una lista. ¿Ya? Ciertamente esa función todavía no la creo, pero la voy a crear ahora. ¿Ya? Y acá ciertamente tengo que recibir el personaje, ¿cierto? Como atributo, ¿cierto? Como parámetro. ¿Ya? Entonces acá voy a tener el personaje. Ahí sí. Bacán. Ya. Entonces voy a tener que yo crear un array. ¿Ya? Para poder recibir estas cosas, ¿ya? Y lo voy a crear acá afuera, para que sea público. ¿Ya? Entonces le voy a poner personajes agregados. ¿Ya? Y acá yo le pongo colar solamente para acordarme, ¿ya? Que es un array. ¿Ya? Que después cuando estoy más abajo en el código, ya después personaje agregado. ¿Qué es lo que era? Personaje agregado AR. Ya yo sé que es un array. Entonces, acá ciertamente lo voy a crear básico. ¿Ya? Entonces, ¿qué más tengo? Voy acá y ¿dónde lo estoy invocando? En ninguna parte. Entonces, lo voy a empezar a invocar acá. ¿Ya? Y acá simplemente tengo que hacer eso, punto push, pero no puedo hacer eso todavía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan acá, chicos, me tengo que llevar el label. Y el label tendría que llegar el nombre del rig. ¿Ya? Entonces acá debe decir label y debe decir rig. ¿Ya? Y el episodio que ha participado decir y, no sé, 41. Entonces yo tengo que generar un dato ya nuevo para yo poder enfrentar esto. ¿Ya? Entonces voy a crear un objeto nuevo. ¿Ya? Para poder enfrentar esta situación. Entonces, ¿cómo lo hago? Var new, por ejemplo, personaje. ¿Ya? Personaje. ¿Ya? Y acá voy a crear un objeto. Tab. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este objeto va a tener un ID. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería? Personaje.qué.id. Después voy a crear un label. Ya que es lo que me está pidiendo realmente el gráfico. Entonces, ¿cómo va a hacer eso? Personaje.qué.name. Y después, ciertamente, me está pidiendo un i, ya que serían ciertamente los episodios. Y acá, ciertamente, sería personajes.episode, ciertamente, un array, ¿cierto? .len. Y lo tengo. ¿Ya? Entonces ahora yo no voy a estar retornando el personaje a este nuevo array. Voy a estar retornando el new personaje. Pap. Y esto me va a quedar en este array. Pap. ¿Ya? Entonces yo cada vez que busque a un loquillo, pap, va a caer acá, en este al personaje list. ¿Ya? Entonces por cada uno de ellos voy a crear un nuevo objeto. ¿Ya? Y este objeto va a tener 3 elementos solamente: el ID, el label y el i. ¿Ya? Para poder satisfacer a ¿ya? A esta cosa. Solamente para eso lo hago. ¿Ya? Entonces tenemos ese add personaje. Ya. Entonces tenemos ese add personajes. Lo tengo acá y me falta
Generar gráfico. Vamos acá a ver, generar gráfico. Ya, generar gráfico. Y acá. Y acá tengo que hacer una magia nomás. Acá lo que me falta es esta cosita. Ciertamente ya no la voy a usar. Y acá voy a usar el Sprite Operator. ¿Ya? ¿Para qué? Para pasarle los datos que tengo en Kem. En el array que creé recién. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si lo paso así, ustedes ya saben ya, pues, yo le paso un array. Dentro de un array va a ser array. ¿Ya? Y no quiero que pase eso. Yo quiero que los elementos que están dentro de mi array, ¡pum!, se pasen al tiro. Se desplieguen al tiro ahí. ¿Ya? Entonces, en ese caso estoy usando el spread, ya que estaría desplegando los datos dentro del array data points. ¿Ya? Entonces, en este caso realmente va a quedar el objeto en sí. ¿Ya? Si por ejemplo tengo un array de 2 objetos, ya dentro, ¿cierto? Van a quedar los 2 objetos acá dentro. ¿Ya? Entonces veamos. Veamos. Entonces recargamos un poquito para que esto funcione y veamos. Pues, el 1. Buscar. Se cayó. Veamos qué pasa. Esto no debería haber pasado. Seguramente me pelen algo. ¿Ya? Cannot read property ID in indefined. ¿Ya? No puedo leer la propiedad ID. A ver, veamos, ¿qué estamos haciendo ahí? ¿Y cuál es la 114? Personaje ID. No me está llegando. ¿Ya? ¿Y por qué no me está llegando? A ver, personaje ID. A ver, add personaje a la lista. ¿Dónde estoy? Estoy acá. Le estoy pasando el mismo personaje. Ya, generar gráfico. Generar gráfico viene ahí a la cama. No tengo data, pues, chicos. ¿Ya? Data. Ese es el problema que tenía. ¿Ya? Entonces, volvamos. Y ahora crucemos los dedos. Pam, 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 pam. Console, ¿cierto? Y veamos ahora. 1. Buscar. Participación de episodios total 41. ¿Quién está participando? Rick Sánchez. ¿Ya? ¿Cuánto participa? 41. Profe, Acá. perdón, ¿cuál era el error que tenía de la idea? Era esto. Y yo cuando lo llamé, Leslie, lo que pasa es que cuando yo lo llamé estático, el general gráfico solamente estaba mostrando datos estáticos. Entonces estaba bien llamarlo así, porque no tenía ningún parámetro. ¿Ya? Pero la segunda acción que hice fue ya hacer esto genérico. ¿Ya? Entonces que el general gráfico me aceptara un personaje. ¿Ya? Y ese personaje yo no se lo estaba pasando. Y por eso está cayendo. Porque era un definido. ¿Ya? Era indefinido. ¿Qué es lo que era indefinido? El personaje. ¿Ya? Él intentaba hacer personaje.id y como yo no le estaba pasando ningún personaje, soy indefinido. Y por eso se está cayendo. Y después, ¿cómo lo solucioné? Mira, vamos a hacerlo de nuevo. Ciertamente el 1, buscar, y se me cayó. ¿Ya? Entonces, yo digo ahí, y acá usted igual, pues chico, script, ¿cierto? Ya se clic acá, y le va a decir la línea donde está. Entonces, personaje.id. ¿Ya? Y acá yo me di cuenta que no estoy haciendo nada con el personaje, en realidad viene de acá y pasa acá al tiro. ¿Ya? Entonces, eso era lo raro. ¿Ya? Y por eso ciertamente me fui a al personaje donde lo estoy trayendo. Entonces, generar gráfico, me di cuenta que el generar gráfico era el que me faltaba poner el personaje. Y por eso se lo puse. ¿Sí? Ahora en vez va a data, ¿cierto? Y ahí estamos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, busquemos no sé, al 4. Buscar. ¿Ya? Entonces, esa participaba en 33 episodios. Summer. O sea, disculpen, Beth Smith, que es la mamá. Por ejemplo, el 2. ¿Ya? ¿Quién es el 2? Morty Smith. 41. ¿Ya? No sé, el 90, ¿cuántas veces ha participado? ¿Ya? ¿Cuántas veces participó? Una vez. El Jefferson, no sé cuánto. No sé, el 60, el 6 o el 66, buscar. ¿Ya? Y empezó a buscar más rápido. 90, pam, 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 pam. ¿Ya? Entonces ahí los fui teniendo todos. ¿Ya? Ben Smith, Morty, Summer, y voy teniendo todos. ¿Ya? Entonces voy teniendo todos los que voy agregando. ¿Ya? Acá ciertamente me faltó, ciertamente acá, distanciarme un poquito, ¿cierto? Para que esto se me haga un poquito más abajo.
y esas cosas. Pero ahí estaría el gráfico, ¿ya? Smith y esas cosas. Entonces, yo lo que intenté hacer es que como ustedes puedan trabajar, chicos, ¿ya? Entonces, primeramente ir al plugin, ¿ya? Ir al plugin de esto, ¿ya? Analizar cuál necesito primeramente. ¿Cuál me satisface? Ya, ese me satisface, ya, bacán, eso voy a ocupar. Me meto acá, ¿ya? Luego, ustedes tienen que ver cómo funciona eso, ¿ya? Se ve bonito todo, ya, bacán, pero ¿cómo lo hago? Y ciertamente tengo que venir acá, ¿ya? Y empezar a estudiar, ¿ya? Acá ciertamente yo, como les decía, le encargo o le recomiendo que descarguen, ¿cierto? Acá tienen hartas versiones, ¿cierto? Tienen el React Chart, Angular Chart y jQuery Chart, PHP Chart, ¿ya? Entonces buscan el jQuery Chart, ¿ya? jQuery Chart Samples, ¿ya? Y el CDN ciertamente lo sacan de acá, de los archivos que estén acá, ¿ya? Porque de ahí lo saqué yo. Yo no busqué un CDN no sé si por acá estará, ¿ya? Entonces, una vez teniendo eso, ¿cierto? Tienen ese ejemplo, ustedes van acá al code, ¿cierto? Y lo que hice yo, pues igual como lo hice yo, ¿cierto? Generar gráfico, y primero, ¿para qué van a generar un gráfico dinámico? Generen un gráfico estático, que les muestre nomás el gráfico, lo estoy mostrando. Y una vez que lo estoy mostrando, empiezo a hacer otra cosita, ¿ya? Por ejemplo, acá, ya yo me di cuenta que esta cosa es la que yo tenía que cambiar, ¿ya? ¿Y cómo lo voy a cambiar? A mí se me ocurrió hacerlo con este spread operator, ¿ya? Porque ¿cómo más podía haberlo hecho? No sé, no sé. A mí se me ocurrió de esa forma porque de esa forma lo sé hacer, ¿ya? Sí, pero lo que podría haber hecho era, por ejemplo, haber hecho llamar a option, ¿cierto? Option.dataPoints y haberle pasado al personaje agregador. Yo creo que eso igual hubiera funcionado, ¿ya? Así como afuera. A ver si lo he dejado, ¿cierto? Sin eso y haber llamado a option, así como option.dataPoints, o no, es data, ¿ya? Pero yo lo hago así porque es más fácil, porque no hace tanta enredo, ¿cierto? Voy y le paso el array al toque. ¿Y por qué le paso el array al toque? Porque yo sé que este array lo estoy modificando cada vez o lo estoy agregando datos cada vez que voy agregando cosas, ¿ya? O si no, no se lo pasaría, ¿ya? Si yo sé que ese array es estático, no se lo paso, pero yo sé que ese array va a ir creciendo, creciendo, ¿ya? Entonces, por eso yo cada vez que agrego, lo que hace realmente va a estar leyendo de nuevo todo el gráfico, ¿ya? Con los nuevos elementos que tenga, ¿ya? Es como que parta de cero, ¿ya? Todas las veces, pum, 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 ¿ya? Este es un ejemplo ciertamente con el gráfico de barras, ¿ya? No sé cómo serán con los otros gráficos, ¿ya? Habría que estudiarlos, ¿ya? ¿Alguna duda o consulta de esto? Porque ahí ya terminé, chicos, ¿ya? Entonces usted pega nomás lo que dice ahí en la documentación como para traerse ese gráfico. Exacto. Radico, ¿cierto? Primero, o primeramente, analízalo, ábrelo primero con el, no sé, yo recién me metí acá y me metí, no sé, me metí no lo estoy mostrando, ¿cierto? Pero lo voy a abrir con el Visual Studio Code. Ya, Column Chart, ¿cierto? Entonces, si ustedes fijan, Column Chart funciona así. Esa es la base. Ya tengo un bar option y tengo eso. Entonces, ¿dónde saqué el CDN que yo le estoy hablando? De acá. Y lo copio nomás. ¿Ya? Sí, pues eso es lo que yo les digo, es primeramente para que ustedes no se compliquen tanto, no se le haga tan enredoso hacer esto. ¿Ya? Primeramente, lo más básico, lo más simple. Tienen que mantener la cosa simple. ¿Ya? Entonces, primeramente traigo el gráfico. ¿Ya? Porque nunca he ocupado un gráfico, entonces, primeramente es cargar el gráfico. Una vez que cargué el gráfico, por ejemplo, no sé, cambiar el título de ese gráfico. ¿Ya? O, por ejemplo, no sé, yo después busqué por internet, ciertamente, que quería, por ejemplo, no sé, definirlas en el axis Y, ¿ya? Entonces yo busqué y googleé en internet, ¿ya? ¿Cómo poner el axis? Entonces, axis Y, ¿cierto? Y yo con axis Y le puedo poner, quizás le puedo poner un máximo, ¿ya? Un maximum, ¿ya? Maximum, ¿cierto? Y le voy a poner maximum número de episodios, ¿ya? Y también quizás le puedo poner un intervalo, ¿ya? Entonces que vaya saltando, no sé, de 5 en 5, o no sé, de 3 en 3, o de 2 en 2, ¿ya? Ahí, ¿cierto? Y me falta poner una coma. Pap, ¿ya? Y veamos.
¿ya? Entonces ahí tiene 40, ¿cierto? Y hasta ahí el 41. Pero veamos, mostrémosle uno que tenga 6, por ejemplo, ¿ya? Y eso ahí está saltando de 2 en 2. Usted se fija, tiene un intervalo de 2 en 2. ¿Y eso dónde lo sería? Lo sería acá, ¿ya? Y esas cositas son cositas que después tienen que ir buscando, ¿cierto? ¿Cómo puedo hacer esta cosa? ¿Cómo puedo hacer esta otra? ¿Ya? Por ejemplo, Aquamorty. ¿Cuántas veces participó? 2. ¿Ya? Este G igual. ¿Ya? Entonces, eso, ¿ya? Yo lo único que traté de hacer es como emular cómo lo haría yo, en realidad, ¿ya? Cómo lo haría yo cuando, por ejemplo, llego a alguna librería nueva. Sí, Caro, ¿qué consulta tiene? Creo que esa era la mano de delante. Ah, ya, bacán. No, no tengo la mano levantada. No, es que recién estaría. Ah. Se está viendo. Ya, entonces chicos, era, ¿ya? Eso es todo, amigos. ¿Cómo quedaron? Bueno, la Marcia nos dice que Yo creo entendió. que, sí, ¿No? yo creo que sí, pues igual la Mancia hay que quedar un poquito enredada, pero imagínense si no le hubiera explicado cómo agregar el gráfico. Hubieran quedado más enredado todavía, ¿ya? Entonces por eso yo intenté hacer como Profe, yo una pequeña encuentro guía. que el problema es que el ejemplo de Rick and Morty es mucho más fácil que el ejemplo de Pokémon. Porque en Pokémon hay muchos arrays con objetos, entonces... Ya, Y tiene links diferentes para buscar información, entonces es ya. súper diferente. No, pero hay que jugar con los arrays y hacer arrays nuevos y esas cosas, pues. Y mezclar arrays y esas cosas. Esa es la dificultad, ¿ya? Mezclar arrays nuevos, hacer arrays nuevos para que tú empezar a trabajar con esos arrays nuevos, ¿ya? Pero es que en realidad igual, pues yo por ejemplo busqué la Rick and Morty porque en realidad, no sé, en realidad no me puse a comparar ya, no me puse a comparar, la Rick and Morty es más fácil, el Pokémon es más difícil, voy a hacer Rick and Morty, no, ocupé Rick and Morty ¿para qué? Para que no ocupar el mismo ejemplo que ustedes. Pues Obvio que sí, vos, profe, si nadie piensa que busco imagínense que esto. hago el Pokémon, ustedes me van a copiar todo, ¿ya? Entonces no, ocupo otra API y lo hago de otra forma, ¿ya? Pero hubiera escogido una API más difícil para que hubiese sido más fácil Ah, para nosotros. pero mira, ya le estoy ayudando harto ya. Porque yo si no había querido, chicos, ustedes tienen cómo hacen los gráficos. Y ustedes aprendan solitos. Y hubiera sido más complicado, yo creo. Sí, de hecho la lectura así como que dice al final de la Sí, lectura pues, del día, como ya aprendan solo. eso. Entonces yo les trato como de hacer un pequeño camino, así. No todo el camino, ¿cierto? Pero más o menos decir, por acá, vengan por acá. No se vayan por otro lado. ¿Ya? Para eso es como ser un pequeño guía, así. Un guía explorador. Si es por acá, si van por allá, no, si es por acá, pues vengan por acá. Por eso hago esta, y pierdo un poquito más de tiempo, por eso. Que para mí igual es fácil decir, no, ¿sabes qué? Que le hagan los chicos nomás y yo hago un Sí, Ajax simple nomás y llamo, y chao. que se graneen solo igual es más fácil. Po. De Pero, hecho, en laboratorio alguna vez tuvimos un desafío similar, pero era en pareja, sí. Esa era la diferencia. Y ya, también teníamos que aprender a usar, creo que era Google Chart, de nada, así sin saber sí, sin sí, que nos hubieran